Kitty estaba de pie frente al espejo de su espacioso dormitorio, alisando las arrugas de su nuevo vestido color vino de Borgoña. 58 años no era una edad fácil para una mujer, pero ella siempre se había cuidado mucho. Su pelo ceniza estaba pulcramente peinado, unas ligeras ondas enmarcaban su rostro ovalado, y sus ojos verdes parecían no haber perdido ni un ápice de su brillo incluso después de tantos años. Miró críticamente su reflejo, deteniéndose en las sutiles arrugas que rodeaban sus ojos. Estos pequeños testigos de los años que había vivido contaban la historia de su vida. Una historia de alegría, risas, a veces tristeza, pero sobre todo felicidad. «David, ¿vendrás pronto?», gritó en dirección al estudio, donde su marido trabajaba con el portátil como de costumbre. El sonido del teclado procedente de la habitación se detuvo un momento. «Tengo una videoconferencia importante con mis socios alemanes. Iré directamente al restaurante», contestó, y el repiqueteo de las teclas se reanudó, como para enfatizar su inmersión en el trabajo. Kitty suspiró mientras sacaba del cajón su collar de perlas favorito. Conversaciones como esta se habían convertido en algo habitual últimamente. 35 años de matrimonio, y él cada vez más distante, inmerso en su trabajo. Recordó cómo había conocido a David en una subasta benéfica. El joven y ambicioso financiero le había llamado inmediatamente la atención por su carisma e inteligencia. En aquel momento, él la miró como si fuera la única mujer del mundo. «Vale, pero no llegues tarde. Alice es mi mejor amiga, y hoy es su día», le recordó ella, aunque sabía que él lo recordaba. David siempre había estado atento a esas cosas, al menos solía serlo. Se dirigió a su despacho y se detuvo en la puerta. David estaba sentado en su enorme escritorio de roble, mirando atentamente la pantalla de su portátil. Parecía cansado, pero aún atractivo a sus 62 años. Sus sienes encanecidas no hacían sino aumentar su encanto, y su caro traje acentuaba su majestuosa figura. Incluso después de tantos años juntos, le seguía pareciendo increíblemente atractivo. «¿Ocurre algo?», le preguntó, sintiendo su mirada. «No, es solo que…». Kitty vaciló, buscando las palabras. «No nos hemos visto mucho últimamente. Has estado trabajando todo el tiempo, incluso los fines de semana». David levantó por fin la vista de su portátil y por un momento, algo parecido a la culpabilidad brilló en sus ojos. «Kitty, sabes lo importante que es este acuerdo. Podría ser un gran avance para la empresa. Si todo va bien, podremos relajarnos. Quizá nos vayamos de vacaciones, como llevamos tiempo queriendo hacer». «Por supuesto, lo entiendo», respondió ella, tratando de ocultar su decepción. «Es que a veces parece que nos estamos distanciando. ¿Recuerdas cómo cenábamos juntos todas las noches? Hablábamos de nuestro día». «No seas tonta». Su voz se suavizó, pero había una pizca de irritación en ella. «Esto es temporal. Todo se arreglará pronto. Por cierto, puede que llegue tarde esta noche. Tengo una reunión con posibles inversores después del restaurante». Kitty asintió, pero la desagradable sensación en su pecho no desapareció. Sacó de su armario sus pendientes favoritos, un regalo de David por su 30º aniversario. Las gotas doradas con pequeños diamantes siempre le inspiraban confianza. «¿Soy yo o has adelgazado últimamente?», preguntó de repente David, mirando a su mujer con atención. «Un poco». Kitty sonrió involuntariamente. «Me he apuntado a yoga con Alice. Ya sabes, dice que es especialmente importante a nuestra edad». «Perdona, cariño». David la interrumpió al vibrar su teléfono. «Tengo que contestar, puede ser importante». Salió rápidamente del despacho, con el teléfono en la oreja. Kitty oyó su voz alejarse por el pasillo, cada vez más baja y amortiguada. Volvió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama, sintiéndose extrañamente vacía. Sus ojos se posaron en la foto de boda que había sobre la cómoda. Joven, feliz, llena de esperanza. Recordaba aquel día con todo detalle. Cómo le temblaban las manos al ponerse el vestido. Cómo la miraba David durante la ceremonia. Cómo bailaron su primer baile al ritmo de Can't Help Falling in Love. El teléfono de Kitty sonó, sacándola de sus pensamientos. El nombre de Alice apareció en la pantalla. «Hola, cariño. ¿Estás lista para esta noche?». La voz de su amiga estaba llena de entusiasmo. «Casi.
contestó Kitty, intentando que su voz sonara alegre. Solo me falta terminar de maquillarme. ¡Genial! Escucha, quería que supieras que he invitado a Robert y Linda Harrison. Sé que Linda y tú no os lleváis muy bien desde el incidente del acto benéfico, pero... Está bien. Kitty interrumpió. Es tu día, y tienes derecho a invitar a quien quieras. Eres una amiga de verdad. Ellis exhaló un suspiro de alivio. Por cierto, ¿vendrá David? Sí, pero un poco más tarde. Tiene una videoconferencia importante. ¿Otra vez el trabajo? La voz de Ellis sonó comprensiva. Últimamente está muy inmerso en él. Un asunto importante. Kitty repitió automáticamente la excusa habitual. Todo irá bien cuando termine. Eso espero. Ellis respondió tras una breve pausa. Te mereces más atención, querida. Cuando terminó de hablar, Kitty se volvió hacia el espejo. Sacó su neceser de maquillaje y empezó a maquillarse ligera y elegantemente, lo que acentuaba su belleza natural. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a ocultar sus emociones tras una máscara de maquillaje impecable y una sonrisa cortés. La voz de David llegó desde el primer piso, seguía al teléfono. Su voz sonaba ahora diferente, más animada, incluso juguetona. Kitty se alarmó, pero se obligó a concentrarse en pintarse los labios. «Ya voy, cariño», llamó David desde abajo. «Nos vemos en el restaurante». La puerta principal se cerró de golpe y la casa se sumió en el silencio. Kitty se asomó a la ventana y vio salir el BMW negro de David. Algo había cambiado en su comportamiento últimamente, pero no sabía qué era. ¿Podría ser el estrés del trabajo? Volvió al tocador y cogió un frasco de su perfume favorito, un delicado aroma a jazmín con un toque de vainilla. David se lo había regalado las pasadas Navidades, diciendo que le recordaba a su primer encuentro. Kitty sonrió al recordarlo, pero era una sonrisa triste. Echó un último vistazo a su reflejo y cogió el bolso y las llaves del coche. Hoy era un gran día para Ellis, y no dejaría que sus preocupaciones arruinaran la celebración de su amiga. Después de todo, ¿quizá le estaba dando demasiadas vueltas? 35 años de matrimonio no son ninguna broma, y los periodos de distanciamiento son naturales en cualquier pareja. Al salir de casa, Kitty intentó convencerse de que las cosas mejorarían. Pero en algún lugar de su interior, sentía que algo iba mal, y pronto su vida cambiaría para siempre. Kitty aparcó su Volvo plateado frente a Milano Dolce, una pequeña pero sofisticada pastelería del centro de negocios de la ciudad. El reloj del salpicadero marcaba las 16:45, poco más de una hora antes de la celebración en la luna. Apagó el motor y se quedó un momento en el coche, mirando su reflejo en el espejo retrovisor. El vestido burdeos acentuaba perfectamente su figura, pero sus ojos delataban cansancio. Las últimas semanas no habían sido fáciles para ella. Sacando el bolso del asiento del copiloto, Kitty recordó que el año pasado David y ella habían elegido juntos un regalo para Ellis. Él había salido antes del trabajo a propósito y habían pasado un día maravilloso recorriendo tiendas de antigüedades. ¿Cuándo cambió todo?, pensé con amargura. El elegante edificio Art Nouveau que albergaba la pastelería era uno de los más prestigiosos de la ciudad. La primera planta albergaba el restaurante italiano Tuscany, la segunda estaba ocupada por una confitería y una cafetería, y los pisos superiores por oficinas de diversas empresas. «Buenas noches, señora Anderson», la saluda Sofía, la joven que está detrás del mostrador, con el pelo castaño recogido en una coleta alta y una sonrisa amable. «Su pedido está casi listo. Giovanni está dándole los últimos retoques. Puede esperar en nuestra cafetería. Tardará unos 15 minutos». «Gracias, Sofía», sonrió Kitty amablemente. A menudo pedía postres aquí para diversos eventos, y con los años se había hecho amiga del personal. «¿Cómo van tus estudios? Estás matriculada en el departamento culinario, ¿verdad?» «Oh, sí». Los ojos de la chica brillaron. «El primer semestre fue difícil, pero mereció la pena. Incluso intenté recrear algunas de las recetas de Giovanni en casa». Kitty mantuvo la conversación, pero su mente estaba muy lejos. Recordaba cómo había conocido a Ellis. Las dos eran madres jóvenes que acababan de mudarse a la ciudad. Sus hijos iban a la misma guardería, y poco a poco, las conversaciones casuales en el patio de recreo se habían convertido en una gran amistad.
Ahora sus hijos son mayores, tienen sus propias familias y su amistad sigue siendo fuerte. Por cierto, la voz de Sofía interrumpe sus recuerdos. Giovanni ha añadido una decoración especial, tal y como me pediste. ¿Te gustaría verla? Sí, claro. Kitty asintió. Primero te llevaré a la cafetería. Quiero mandarle un mensaje a Ellis para avisarle de que quizá llegue un poco tarde. Kitty sacó su teléfono mientras subía las escaleras. La escalera tenía una elegante barandilla de hierro forjado y las paredes estaban decoradas con fotografías en blanco y negro de la ciudad antigua. Una de las imágenes mostraba la inauguración del edificio en los años 60, con elegantes parejas bailando en una recepción de gala. Kitty pensaba a menudo en cómo eran sus vidas, si eran felices juntos. Cuando llegó al rellano del segundo piso, se detuvo para recuperar el aliento. A sus 53 años, estaba en buena forma, pero últimamente se sentía cansada. Tal vez se debiera a la constante tensión interna que la atormentaba desde hacía meses. Fue en ese momento cuando su mirada se deslizó accidentalmente hacia la enorme ventana panorámica del restaurante Toscana. A través del cristal transparente, pudo ver el elegante salón iluminado por la suave luz de las arañas de cristal. A Kitty siempre le había gustado el exquisito interior de este restaurante. Madera oscura, paredes color crema, orquídeas vivas en cada mesa. Pero ahora algo más llamó su atención. Un hombre que se parecía a su marido estaba entrando en un reservado de una de las zonas más alejadas del restaurante. Su David, que se suponía que estaba en una reunión de negocios en la otra punta de la ciudad. Y no estaba solo. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse, los sonidos se amortiguaron y el aire se espesó. Una mujer joven estaba sentada junto a su marido, una esbelta morena con un ajustado vestido rojo de Roberto Cavalli. Kitty reconoció la marca porque hacía poco había visto un vestido similar en una revista. Su larga melena oscura caía elegantemente sobre sus hombros desnudos y un collar de diamantes brillaba alrededor de su cuello. «¡Dios mío!», susurró Kitty, agarrando con fuerza el pasamanos de la escalera. De repente, sintió las piernas como si fueran de algodón, y su corazón empezó a latir con tanta fuerza que parecía oírse en el silencio. La mujer no tendría más de 35 años. Irradiaba esa confianza especial inherente a los jóvenes profesionales de éxito. Sus movimientos eran elegantes y su risa sonora y despreocupada. Hablaba animadamente, gesticulando activamente con sus manos bien cuidadas y su manicura impecable, y David la miraba como solía mirar a la propia Kitty, con atención plena e incondicional y ternura en los ojos. Los recuerdos inundaron a Kitty. Su primera cita en el parque, cuando él la miró con la misma mirada. Su boda, donde sus ojos brillaban de felicidad. El nacimiento de su hija, cuando él la cogió de la mano y le susurró palabras de amor. De repente, la joven se acercó al otro lado de la mesa y limpió suavemente algo de los labios de David con una servilleta. Aquel momento era tan íntimo, tan personal, que Kitty sintió físicamente dolor en el pecho. Su marido no se apartó, al contrario, cogió la mano de su compañera y le besó suavemente los dedos. ¿Estás bien? La voz preocupada de una camarera que pasaba por allí devolvió a Kitty a la realidad. Sí, estoy bien, murmuró, intentando controlar el temblor de su voz. Metió las manos en el bolso y sacó el teléfono. Tenía que saberlo. Tenía que oír su voz. Tenía que oírle mentirle a la cara. Con manos temblorosas, Kitty sacó el teléfono del bolso. Tenía la garganta seca y el corazón le latía con tanta fuerza que pensó que podría desmayarse. La pantalla mostraba una foto de ellos juntos, tomada el verano pasado en la costa italiana. Los dos sonriendo, felices, él sujetándola suavemente por los hombros. Todo le parecía tan bien entonces, tan real. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. A través del cristal, pudo ver a David contándole algo a su compañera, a ella echándose el pelo hacia atrás con elegancia, sus miradas encontrándose con esa intimidad especial que solo se da entre amantes. Kitty recordó su diálogo matutino, las prisas de él, sus excusas sobre una importante videoconferencia con sus socios alemanes. Ahora todo cobraba un nuevo y amargo significado. «Vamos», se susurró a sí misma mientras pulsaba el botón de llamada.
El primer tono de llamada pareció interminable. El segundo. El tercero. A través del cristal, le vio sacar el teléfono del bolsillo interior de la chaqueta. Una sutil sombra de preocupación se dibujó en su rostro cuando vio quién llamaba. Le dijo algo a su compañera, tocándole suavemente la mano antes de levantarse de la mesa. «Hola, cariño». Su voz sonaba tranquila y segura, sin una pizca de culpabilidad. ¿Ocurre algo? Kitty sintió que las náuseas le subían a la garganta. 35 años juntos, y nunca se había dado cuenta de lo fácil que era mentir. «¿Dónde estás ahora?», preguntó, intentando controlar el temblor de su voz. Le vinieron a la memoria todas las noches que se había quedado hasta tarde en el trabajo, todos los fines de semana que había pasado en reuniones importantes. «En una reunión de negocios con socios alemanes, como te he dicho. Estamos discutiendo los últimos detalles del acuerdo en el restaurante Blue Harbor», respondió él sin la menor vacilación. Kitty observó cómo se paseaba de un lado a otro junto a la ventana, gesticulando con la mano libre, un hábito que había adquirido durante las llamadas telefónicas importantes. La joven de la mesa lo observaba con evidente admiración, mientras removía su cóctel con una pajita. «Ah, ¿cuántos sois?». Kitty no sabía por qué continuaba esta conversación, por qué escuchaba esta mentira. «Somos 4, el inversor principal y su equipo. Escucha, cariño, lo siento, pero tengo que terminar. ¿Sabes lo importante que es este trato?». «Por supuesto que lo sé», susurró, sintiendo lágrimas calientes brotando de sus ojos. «Te dejaré seguir con ello». «Gracias por comprender. Nos vemos esta noche, cariño». Su voz era cálida, cariñosa, tan familiar, tan falsa. Kitty colgó el teléfono y apoyó la frente en la fría pared. Los recuerdos pasaron ante sus ojos. Sus primeras Navidades juntos, cuando él le regaló unos pendientes de zafiro. El nacimiento de su hija, cuando él nunca se separó de ella. Su 30º aniversario de boda, que celebraron en París. A través de la ventana, vio a David volver a la mesa. La joven le sonrió feliz y él se inclinó para besarla en la mejilla. El gesto era tan natural, tan familiar, que era obvio que no era la primera vez que ocurría. «¿Señora Anderson?». La voz de Sofía detrás de ella la hizo estremecerse. «Giovanni quiere que baje. Quiere enseñarle la tarta». «Sí, sí, por supuesto». Kitty asintió mecánicamente, intentando recomponer las piezas de su mundo. «Ahora bajo». Mientras bajaba las escaleras, sentía a cada paso dolor en todo el cuerpo. Los pensamientos se agolpaban en su mente, todos los pequeños detalles que había notado pero ignorado. Corbatas nuevas que no había comprado, llamadas tardías que él contestaba en la otra habitación, repentinos viajes de negocios de fin de semana. «Mira», dijo Giovanni con orgullo, mostrándole una tarta de 3 pisos decorada con flores de azúcar y elementos dorados. «He añadido algún detalle más de lo que habíamos hablado. Espero que no te importe». Kitty se quedó mirando el dulce, pero solo podía ver una mancha borrosa a través de sus lágrimas. Está bien». Intentó sonreír, pero le temblaban los labios. «¿Cuánto le debo?». «Señora Anderson, ¿seguro que está bien?», preguntó Giovanni con preocupación. «Está tan pálida». «Solo cansada», mintió ella, sacando su tarjeta de crédito. Por un momento, sus ojos se posaron en la inscripción dorada Mr. and Mrs. Anderson. Una cuenta compartida, una vida compartida, una mentira compartida. Cuando la tarta estuvo bien empaquetada y colocada en una caja especial, Kitty se dirigió lentamente al coche. Cada paso era difícil, como si caminara a través de una espesa niebla. Colocó con cuidado la caja en el asiento trasero y se puso al volante, pero no pudo arrancar el motor. Las manos le temblaban demasiado y las lágrimas le escocían los ojos. Sacó un espejo del bolso. El maquillaje que se había aplicado con tanto cuidado por la mañana estaba corrido. Una mujer extraña la miraba desde el reflejo, confusa, traicionada, rota. El teléfono vibró, un mensaje de Ellis. «Kitty, ¿dónde estás? ¿Estás bien?». Respiró hondo, se secó las lágrimas con una servilleta e intentó volver a maquillarse. Iba a ser una noche larga y tenía que superarla de alguna manera. Por el bien de Ellis, tenía que sonreír y fingir que todo iba bien. «Estoy en camino. Llego tarde con la tarta».
le contestó. Mientras arrancaba el coche, Kitty echó un último vistazo al edificio. Aún podía verlos en la ventana del restaurante, su marido y su joven amante. Se reían de algo, tan despreocupados, tan felices. Y ella tenía que ir a la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga y fingir que su mundo no se estaba desmoronando. De camino a la luna, decenas de preguntas le rondaban por la cabeza. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Quién es esta mujer? ¿Lo saben sus amigos? ¿Qué le dirá a su hija? Pero lo más importante, ¿qué debe hacer ahora? Detenida en un semáforo, Kitty se fijó en su reflejo en el espejo retrovisor. En su cuello brillaba un collar, regalo de David en su último aniversario. ¿Es tan falso como nuestro matrimonio? Pensaba amargamente. Faltaban 10 minutos para llegar al restaurante La Luna. 10 minutos para recomponerse, reunir su dignidad y ponerse la máscara de mujer feliz. Pero ¿cómo se las arreglaría para pasar toda la velada sabiendo que su marido podría estar en ese mismo momento? No, se dijo en voz alta, agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. No pienses en ello ahora, no lo hagas. Pero la imagen de la joven del vestido rojo tocando a su marido tan despreocupadamente se plantó ante sus ojos, y la voz de David, que le había mentido con tanta facilidad, aún sonaba en sus oídos. 35 años de matrimonio y todo había sido mentira. Al detenerse en el aparcamiento del restaurante La Luna, Kitty se secó los últimos restos de lágrimas y se miró críticamente en el espejo retrovisor. Había conseguido recuperar el maquillaje, pero sus ojos seguían enrojecidos. Sacó unas gafas oscuras del bolso, inapropiadas para la noche, pero era la única forma de ocultar las lágrimas. ¡Feliz cumpleaños! Su voz sonó casi natural mientras abrazaba a Ellis en el vestíbulo del restaurante. Siento llegar tarde. Hubo un problema con la tarta. ¡Por fin! Ellis se apartó, mirando a su amiga detenidamente. ¿Por qué llevas gafas? Alergias, mintió Kitty, quitándoselas e intentando sonreír. Creo que es el nuevo perfume. Me arden los ojos. Ellis estaba impresionante con su nuevo vestido azul marino. ¿60 años? ¿Quién lo habría dicho? Sus ojos brillaban de felicidad mientras hablaba de los invitados que ya habían llegado, de la música, del menú. Kitty asintió y sonrió, pero sus pensamientos no dejaban de volver a la escena que había visto en la Toscana. ¿Ha llegado ya David? La pregunta de Ellis la devolvió a la realidad. Está en una reunión importante. Llegará pronto. Las palabras le costaron salir, pero se obligó a hablar con calma. El salón principal de La Luna estaba decorado con gusto, con lámparas de cristal que proyectaban una suave luz sobre manteles blancos como la nieve, flores frescas adornando cada mesa y el aroma de las hierbas italianas flotando en el aire. En otra situación, Kitty habría apreciado toda esta belleza, pero ahora apenas se daba cuenta de lo que la rodeaba. S.R.A. Anderson. Se le acercó el maitre. ¿Dónde quiere que le coloque la tarta? Oh, yo... Miró a su alrededor confundida. ¿Por qué no lo pone en esa mesa junto a la ventana? Ellis intervino, tomando el control de la situación. Kitty, ¿estás segura de que estás bien? ¿Quieres sentarte? Estoy bien, solo un poco cansada. Kitty forzó una sonrisa. ¡Oh, mira! Margaret está aquí. La siguiente media hora pasó como un borrón. Kitty saludaba automáticamente a los invitados, charlaba, e incluso se reía de las bromas de alguien. Pero su mirada volvía una y otra vez a la entrada. Esperaba y temía la aparición de David. Apareció a las 9:30, y no solo. A su lado caminaba Victoria, todavía con el mismo vestido rojo. Kitty sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¡Oh, David!», exclamó Ellis acercándose a ellos. «Y esta es...» «Victoria Blake, mi nueva secretaria principal», la presentó David. «Acabamos de terminar una reunión importante y pensé...» «Claro que no. Cuantos más invitados, mejor». Ellis era el epítome de la hospitalidad. Kitty miraba desde la barrera, agarrando su copa de champán con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. Victoria tenía un aspecto impecable, cada movimiento elegante, cada sonrisa perfecta. Charlaba con naturalidad con los invitados, como si hubiera formado parte de su círculo toda la vida. David se acercó a Kitty y la besó en la mejilla. Olía ligeramente a un perfume familiar mezclado con... algo floral.
Siento llegar tarde. La reunión se retrasó. No pasa nada, contestó ella, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. Lo importante es que has llegado. Oh, señora Anderson. Victoria se acercó a ellos, radiante de encanto. David, quiero decir, el señor Anderson me ha hablado tanto de ti. ¡Qué elegante eres! Kitty miró a los ojos de la mujer que estaba destruyendo su matrimonio y sintió una extraña mezcla de emociones: dolor, ira, humillación y compasión. ¿Sabía Victoria que lo había visto todo? ¿Se daba cuenta del dolor que estaba causando? Gracias, contestó Kitty, llevándose la copa a los labios. El champán sabía amargo. La velada se hizo interminable. Kitty vio cómo David y Victoria intentaban mantener las distancias, pero sus miradas cruzaban la habitación. Se fijó en cada gesto, en cada señal oculta. «Kitty». Ellis apareció junto a ella, tocándole el brazo. «¿Qué te pasa? No has sido tú misma en toda la noche». «Solo me duele la cabeza». Kitty mintió, masajeándose las sienes. «Debe de ser el champán. ¿Estás segura? Parece que hayas visto un fantasma». «Puede que sí». Kitty murmuró tan bajo que Ellis no la oyó. A eso de las 10, David se acercó a ella. «Cariño, voy a tener que irme. Hay algunos problemas con el papeleo para la reunión de mañana». «Por supuesto», asintió ella, viendo cómo Victoria se dirigía a Wetty hacia la salida. «El trabajo no se puede aplazar». Los vio salir del restaurante. Él primero, ella 5 minutos después. Un plan tan obvio, una mentira tan banal. ¿Cómo pudo estar tan ciega? «Kitty». La voz de Ellis estaba llena de preocupación. «Algo va mal, puedo verlo. Puedes contármelo todo». «Hoy no». Kitty sacudió la cabeza, sintiendo que las lágrimas volvían a sus ojos. «Hoy es tu día. No voy a estropearlo con mis problemas». «Pero... Ellis, por favor». Kitty cogió la mano de su amiga. «Vamos a celebrar tu cumpleaños. Hablaremos de todo lo demás mañana». El resto de la velada fue un borrón. Sonrió cuando debía sonreír, aplaudió cuando todos aplaudieron e incluso cantó el cumpleaños feliz con todos los demás. Pero por dentro sentía que su mundo se desmoronaba. Más tarde, sentada al volante de su coche de camino a casa, pensó en lo rápido que puede cambiar la vida. Ayer confiaba en su matrimonio, en su marido, en su futuro. Y hoy estaba oscuro y tranquilo en casa. David, por supuesto, todavía no había vuelto. Kitty se acercó a la barra y se sirvió un whisky, una bebida que casi nunca tomaba. Pero esta noche necesitaba algo más fuerte que el vino. Sentada en la oscuridad del salón, miró las fotos familiares de las paredes. Aquí ella y David de vacaciones en Grecia, aquí en la boda de su hija, aquí en las Navidades del año pasado. ¿Cuántos de esos momentos felices eran reales? ¿Y qué debía hacer ahora? El sábado comenzó para Kitty con un fuerte dolor sordo en las sienes. Apenas había dormido aquella noche, escuchando la tranquila respiración de David, que llegaba tarde a casa y se iba directamente a la cama sin intentar explicar su retraso. Ahora estaba durmiendo en la cama que compartían, con un aspecto tan tranquilo e inocente que por un momento pensó que lo de anoche había sido una pesadilla. «Me voy a la oficina», dijo durante el desayuno sin mirarla siquiera. «Tengo que preparar unos documentos para el lunes». «¿El sábado?», preguntó Kitty en voz baja, viéndole prepararse. «Es un asunto importante, ¿recuerdas?». Por fin la miró, y algo parecido a... ¿culpa? «No me esperes para comer». Cuando la puerta se cerró tras él, Kitty permaneció sentada a la mesa de la cocina durante largo rato, mirando su café a medio beber, que ya se había enfriado. 35 años de matrimonio, y nunca había dudado de él lo suficiente como para comprobar sus pertenencias o su teléfono. Pero la escena de ayer en el restaurante lo cambió todo. Con el corazón encogido, subió al dormitorio. Su chaqueta, la misma que llevaba ayer, estaba colgada en el respaldo de la silla. Kitty dudó un instante antes de meter la mano en los bolsillos. En el bolsillo interior palpó un recibo. «Restaurante Toscana», rezaba el elegante logotipo. La fecha era de ayer. El importe la hizo estremecerse. Más de $300 por una cena para 2. Debajo del recibo había una tarjeta de visita.
Victoria Blake, secretaria senior, Anderson and Partners Financial Solutions. Kitty sintió que las piernas le fallaban. Se hundió pesadamente en el borde de la cama, aferrando los 2 pequeños trozos de papel que confirmaban sus peores sospechas. Victoria Blake. Ahora ese nombre tenía un rostro. La joven morena del vestido rojo que había tocado a su marido tan despreocupadamente. Las horas siguientes se convirtieron para Kitty en una dolorosa inmersión en el mundo de las mentiras de su marido. Revisó metódicamente cada cajón de su despacho, cada bolsillo de su ropa. En el último cajón de su escritorio encontró una pila de facturas de teléfono, las que él siempre había interceptado antes, explicando que se encargaría él mismo de los pagos. Ahora entendía por qué. El mismo número aparecía en las facturas una y otra vez, a veces varias veces al día. Las llamadas solían producirse a altas horas de la noche o los fines de semana. Kitty sacó el teléfono y marcó el número. Al tercer timbrazo, contestó una voz femenina que le resultaba familiar. Al habla, Victoria Blake. Kitty desconectó inmediatamente la llamada, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho. Aquella voz era la misma risa que había oído ayer en el restaurante. Le temblaban las manos al hojear los billetes. La primera llamada a este número data de hace 6 meses. En una carpeta aparte, encontró los documentos de empleo. Victoria Blake, 34 años, licenciada en una prestigiosa universidad, contratada como secretaria superior hacía 6 meses. Su fotografía estaba adjunta a su expediente personal, un retrato profesional, pero incluso en él se apreciaba ese encanto especial que debió de llamar la atención de David. Siguiendo con su búsqueda, Kitty encontró recibos de varios restaurantes, hoteles y joyerías. El collar de diamantes que vio ayer en el cuello de Victoria costaba más que sus propias joyas, que le habían regalado en los últimos 5 años. En el cajón de los documentos encontró un folleto de un complejo turístico en las Maldivas. Allí había ido David hacía 2 meses, explicándole que se trataba de una importante conferencia de negocios. Ahora vio un segundo billete de avión, reservado a nombre de Victoria Blake. Su teléfono vibró. Un mensaje de Ellis. «¿Cómo estás, cariño? Ayer estabas tan pálida». Kitty no pudo contestar. ¿Cómo podía explicarle a su amiga que su matrimonio perfecto era una mentira? Que el hombre en quien había confiado toda su vida la engañaba con una mujer que podría ser su hija? Continuando su búsqueda, encontró un sobre con fotografías escondidas entre papeles viejos. Le temblaron las manos al sacarlas. Las fotos eran de Victoria, en la playa, en una habitación de hotel, en una cena romántica. Algunas eran de ella y David, sonrientes, felices, enamorados. Las fechas del reverso mostraban que la foto más antigua tenía casi 6 meses. 6 meses, susurró. Susurró Kitty, hundiéndose en el suelo entre los papeles esparcidos. 6 meses de mentiras. Recordó todas las noches que había esperado a que él volviera del trabajo con la cena preparada. Todas las veces que dijo que llegaba tarde porque tenía reuniones importantes. Todos esos fines de semana en los que se iba de viaje de negocios. Ahora cada recuerdo adquiría un nuevo y amargo significado. Sobre la cómoda había una foto de su boda. Jóvenes, felices, llenos de esperanza en el futuro. Kitty cogió el marco con las manos y observó el rostro del joven David. ¿Era capaz de mentir así incluso entonces? ¿Le habían cambiado los años? ¿O simplemente no le había conocido nunca? En su despacho del trabajo también debía encontrar pruebas. Mañana es domingo, la oficina estará vacía. ¿Pero está preparada para ver aún más pruebas de su infidelidad? ¿Podrá su corazón soportar un golpe más? Kitty pasó una noche en vela, sentada en su despacho entre las pruebas dispersas de la infidelidad de su marido. Facturas de teléfono, recibos de hotel, fotografías, recibos de restaurantes. Todo ello le ofrecía una imagen clara de la doble vida de David. Archivó metódicamente los documentos, preparándose para la conversación que cambiaría su vida para siempre. Ya estaba amaneciendo cuando oyó abrirse la puerta principal. David había vuelto. Sus pasos en las escaleras sonaban confiados. Estaba claro que no esperaba encontrarla en su despacho a las 6 de la mañana. ¿Kitty? Se quedó paralizado en el umbral de la puerta, mirando sorprendido los papeles que tenía sobre la mesa. ¿Qué haces? Siéntate. Su voz sonó sorprendentemente tranquila. Tenemos que hablar. ¿Ahora?
Estoy cansado. He tenido una noche dura con el papeleo. ¿Documentos? Kitty levantó la vista, encontrándose con sus ojos. ¿O con Victoria? David se quedó helado. Una sombra de preocupación apareció en su rostro, pero se recompuso rápidamente. ¿De qué estás hablando? Victoria es mi secretaria. Estábamos trabajando en un asunto importante. Deja de mentir. Kitty cogió la primera carpeta. Te vi ayer en Tuscany, antes de que aparecieras en la fiesta de cumpleaños de Ellis. ¿Me seguiste? Sonaba enfadado. No. Solo entré en ese edificio para comprar un pastel para Ellis. Vi a mi marido almorzando con su amante y luego mintiéndome por teléfono sobre una reunión de negocios. David se dirigió a su silla y se sentó, aflojándose la corbata. Su rostro se puso rígido. ¿Has estado registrando mis cosas? Y tú me has estado engañando durante 6 meses. Kitty sintió que su ira por fin atravesaba su máscara de calma. Toma, mira, todas tus cenas románticas, habitaciones de hotel, regalos. Empezó a sacar las pruebas una a una. ¿Las Maldivas? ¿En serio? La llevaste al mismo lugar donde pasamos nuestra luna de miel. No es lo que piensas. David empezó, pero Kitty le interrumpió. ¿Qué es eso? ¿Un collar de diamantes de $30,000? ¿El mismo que llevaba anoche? No me has comprado ni una sola joya de más de 1,000 en los últimos 5 años. Si me prestaras más atención... David levantó la voz. Siempre estás ocupado con tu galería, tu obra benéfica, tus amigos. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mis negocios? ¿Sobre mis sentimientos? ¡No te atrevas! Kitty golpeó la mesa con la palma de la mano. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Te he dedicado 35 años de mi vida. Estuve ahí cuando empezaste tu negocio, te apoyé, creí en ti. Y ahora eres vieja y aburrida. Las palabras de David la golpearon como una bofetada. Sí, me acuesto con Victoria. Es joven, enérgica, ¿me entiende? No vive en el pasado como tú. Kitty sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sabía la verdad, pero oírla de él... ¿Cuántos años tiene? ¿34? Le temblaba la voz. Solo tiene 6 años más que nuestra hija. Al menos no me avergüenza delante de mis compañeros con sus opiniones anticuadas. David se levantó, con la cara enrojecida por la ira. ¿Sabes cuántas veces me he sonrojado por tus comentarios inapropiados en fiestas de empresa? Estás anclado en el siglo pasado. Y tú estás atrapado en tu fantasía de eterna juventud. Kitty miró al hombre que creía haber conocido toda su vida. Ahora estaba ante un extraño. ¿Crees que te quiere de verdad? ¿Le gustan tus dones y las oportunidades que le abres? No te atrevas a hablar de ella. David golpeó la mesa con el puño. No sabes nada de nuestra relación. Oh, sé lo suficiente. Kitty empezó a sacar nuevos documentos. Sé lo de tus viajes de negocios, tus reuniones secretas, cómo reescribiste tus horarios de trabajo para pasar más tiempo con ella. ¿Sabes qué es peor? El hecho de que ni siquiera intentaste ocultarlo adecuadamente. Estabas tan seguro de mi confianza ciega que ni siquiera te molestaste en cubrir tus huellas. ¿Por qué debería haberme preocupado? Su voz se volvió gélida. Siempre fuiste tan predecible, tan... conveniente. Nunca hacías demasiadas preguntas. Siempre creías todo lo que te decía. Kitty sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se obligó a contenerlas. ¿Eso es todo? ¿35 años de matrimonio y ya puedes borrarlo todo? ¿35 años? Se rió amargamente. Sabes, durante los últimos 10 años solo he estado contigo por costumbre y reputación. La familia perfecta es tan importante para la imagen de la empresa, pero con Victoria, con ella, me siento vivo. ¿Y nuestra hija? ¿Qué le dirás? Es una mujer adulta, se dará cuenta. Y de todos modos, ¿por qué estamos teniendo esta conversación? ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres que me disculpe? ¿Que me arrepienta? ¿Que prometa no volver a hacerlo? Quiero el divorcio. Las palabras salieron de su boca, pero en cuanto las pronunció, Kitty se dio cuenta de que era la única salida. David se quedó helado y luego se echó a reír. ¿Divorcio? ¿De verdad? ¿Y qué vas a hacer sola? Tienes 58 años, Kitty. ¿Quién eres sin mí? ¿Un ama de casa con puntos de vista anticuados sobre la vida? Soy la que te ayudó a construir todo esto.
Señaló alrededor de la oficina. No olvides que soy dueña de la mitad. ¿Estás segura? Su sonrisa se volvió depredadora. Revisa los documentos con más cuidado, querida. He sido prudente estos últimos años. Kitty sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que si quieres divorciarte, saldrás de aquí sin nada. Se inclina sobre la mesa. Todo está registrado a nombre de la empresa o mío personalmente. Puedes intentar demandarme, pero mis abogados lo alargarán durante años. ¿Cuánto tienes ahorrado, Kitty? ¿Cuánto durarán? ¿Tú has planeado esto? Ella le miró horrorizada. Todo este tiempo. Soy un hombre de negocios, querida. Él se encogió de hombros. Siempre calculo los riesgos. Así que hagamos un buen trato. Tú te callas lo de Victoria, salvas la cara en público, y yo te proporciono una vida cómoda. Todos contentos. Eres un monstruo. Kitty susurró, sintiendo que su mundo finalmente se derrumbaba. No, soy realista, dijo él, dirigiéndose a la puerta. Piensa en mi oferta. Y además, Kitty, si intentas dañar mi reputación o hablarle a alguien de Victoria, las consecuencias serán desagradables. Cuando la puerta se cerró tras él, Kitty permaneció sentada largo rato, mirando los papeles desperdigados. Cada documento que encontraba, cada prueba de su traición, le parecía ahora una burla. No solo la estaba engañando, sino que se estaba preparando para ese momento, privándola metódicamente de todo. Las lágrimas finalmente se abrieron paso, rodando por sus mejillas. 35 años. Durante 35 años, ella creyó vivir en un matrimonio feliz, pero en realidad no era más que un cómodo telón de fondo para la exitosa imagen de él. El sol había salido por completo, inundando la oficina con la luz de la mañana. Empezaba un nuevo día, pero para Kitty era el final. El final de su antigua vida, de sus ilusiones, de su confianza. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Y lo único que sabía con certeza era que no caería sin luchar. Capítulo 8. Apoyo. El sol de la mañana inundaba de luz cálida el salón de los Ellis, cuando Kitty por fin terminó de contar su historia. Habló durante casi una hora, haciendo pausas de vez en cuando para contener las lágrimas. Todas las pruebas, fotografías, facturas, documentos, yacían sobre la mesita de café frente a ella. Ellis apretó los puños y su rostro, normalmente apacible, se distorsionó con una mueca de rabia. ¿Cómo ha podido? 35 años. Y esa secretaria suya estaba tan ciega. Kitty se secó las lágrimas que habían vuelto a sus ojos. Todas las señales, todas las pistas estaban delante de mí. No, cariño. Ellis se acercó más y abrazó a su amiga. No estabas ciega, solo confiabas en el hombre al que habías dedicado toda tu vida. Fue él quien resultó ser un canalla. En ese momento sonó el timbre de la puerta. Margaret, su amiga común de la universidad, apareció en el umbral, seguida de Patricia, con la que habían trabajado juntas en la organización benéfica. Hemos venido en cuanto hemos podido. Margaret fue directa hacia Kitty, apretándole la mano. Ellis nos lo contó todo por teléfono. No puedo creer que David... ¡Bastardo! Patricia soltó un chasquido, sentándose en su silla. Su pelo, normalmente inmaculado, estaba revuelto, como si se hubiera precipitado antes de terminar de arreglarse. Sabes, siempre he sentido algo falso por él, sobre todo últimamente. ¿Por qué no lo dijiste antes? Preguntó Kitty en voz baja. ¿Me habrías creído? Patricia suspiró. Sin pruebas, habría sido solo una sospecha vacía. No quería destruir tu fe en él sin una buena razón. Ahora lo importante es qué hacer a continuación. La práctica Margaret sacó su tableta. Ya me he puesto en contacto con Helen Davis. ¿Helen Davis? Kitty volvió a preguntar. ¿La abogada que ganó el caso Robertson? Así es. Margaret asintió. La mejor abogada de familia del estado, y, lo que es más importante, está especializada en divorcios complejos en los que los hombres intentan ocultar bienes. Pero debe ser muy cara. Kitty comenzó. No te preocupes por eso. Ellis la interrumpió. Todos ayudaremos. Además, estoy segura de que Helen se interesará por tu caso. Le encanta desafiar a sinvergüenzas arrogantes como David. No puedo aceptar tu dinero. Kitty sacudió la cabeza.
¿Quién ha hablado de dinero? Patricia sonrió. Es un préstamo. Cuando ganemos el caso y obtengas tu parte de la propiedad, lo devolverás. Si es que queda algo por repartir, dijo Kitty con amargura. Dijo que lo había cedido todo a él y a la empresa. Oh, confía en mi experiencia en el banco. Margaret sonrió depredadora. Un fraude así siempre deja un rastro, sobre todo si lo hacía con prisas, preparándose para una aventura con esa... ¿Cómo se llama? Victoria. Sí, con ella. Apuesto a que cometió algunos errores, y Helen sabe dónde buscar esos errores. En ese momento, sonó el teléfono de Margaret. Ella miró la pantalla y asintió. Es ella. Helen puede vernos en 1 hora. ¿Vamos? Kitty dudó. ¿Tan pronto? El tiempo es esencial en estos casos, explicó Margaret. Cuanto antes actuemos, menos posibilidades tendrá David de ocultar sus bienes. Iré contigo. Ellis ya se estaba levantando del sofá. ¿Patricia? Me quedaré aquí y empezaré a llamar a nuestros amigos comunes, respondió ella. Tenemos que averiguar quién más sabía de la aventura de David y podría testificar ante el tribunal. Ten cuidado, le advirtió Kitty. Kitty advirtió. Amenazó con... Oh, créeme, sé cómo ser delicada. Patricia sonrió misteriosamente. Mis años en obras de caridad me han enseñado a extraer información sin que la gente se dé cuenta de que la ha soltado. El despacho de Helen Davis estaba situado en un moderno edificio del centro de negocios de la ciudad. Una mujer alta y rubia de 45 años les recibió en una sala de conferencias repleta de estanterías con literatura jurídica. Señora Anderson, su apretón de manos fue firme y seguro. Margaret me ha contado lo básico. Siento mucho que esté pasando por esto. Gracias. Katy se sentó en la silla que le ofrecían. Ellis y Margaret se sentaron a ambos lados de ella. Ahora cuéntamelo todo desde el principio. Helen sacó un cuaderno. Y enséñame todos los documentos que has encontrado. Durante las 2 horas siguientes, Kitty contó su historia con todo detalle, revisando los papeles de vez en cuando. Helen escuchaba atentamente, tomando notas y haciendo preguntas aclaratorias de vez en cuando. Entonces, ¿insinuó que había cedido la propiedad a él y a la empresa? Volvió a preguntar, hojeando los documentos. Interesante, muy interesante. ¿Qué exactamente? Kitty se puso tensa. ¿Ves esta firma? Helen levantó uno de los documentos. Está fechado hace 3 meses, pero según nuestra ley estatal, cualquier cambio significativo en la propiedad durante el matrimonio requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Si lo hizo sin tu conocimiento... ¿Quieres decir que es ilegal? A Ellis se le iluminaron los ojos. No solo ilegal, Helen sonrió. Podría perjudicar seriamente su posición en el tribunal. A un juez no le gusta que alguien intente saltarse la ley. ¿Pero sus abogados? Empezó Kitty. ¿Sus abogados están en mi contra? Helen volvió a sonreír, esta vez de forma depredadora. Créeme, conozco todos sus trucos, y sé cómo luchar contra ellos. Cuando salieron del despacho de Helen 3 horas más tarde, Kitty se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en días, tenía esperanza. ¿Ves? Ellis le pasó el brazo por los hombros. No estás sola, todos estamos contigo. Y vamos a hacer que ese bastardo pague. Margaret añadió mientras comprobaba su teléfono. Oh, Patricia ya ha encontrado a 3 personas que están dispuestas a testificar sobre la aventura de David. No sé cómo agradecértelo. Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Kitty, pero esta vez eran lágrimas de gratitud. Ni siquiera me hagas empezar. Ellis las apartó con un gesto. Somos una familia, y la familia se mantiene unida. Hablando de familia. Margaret se detuvo. ¿Has hablado ya con Lauren? Kitty negó con la cabeza. La idea de tener que contarle a su hija la traición de su padre era físicamente dolorosa. Tiene que saberlo. Ellis dijo suavemente. Y es mejor que lo oiga de ti que de cualquier otra persona. Lo sé. Kitty suspiró. Es solo que... ¿Cómo le dices a una niña que su padre... es una mujer adulta? Margaret se lo recordó. Y te quiere, lo entenderá. ¿Quieres que esté allí cuando hables con ella? Se ofreció Ellis. Kitty apretó la mano de su amiga agradecida. Eso estaría bien.
¿Qué tal mañana? Mañana. Ellis estuvo de acuerdo. Pero esta noche vendrás a mi casa. No quiero que estés sola en esa casa. Pero mis cosas. Ya he enviado a Patricia y a algunas de sus amigas a tu casa. Margaret sonrió. Empaquetarán todo lo que necesites. David ni se enterará de lo que pasa antes de que sea demasiado tarde. Has pensado en todo. Por primera vez en días, Kitty sintió algo parecido a una sonrisa. Por supuesto. Ellis le guiñó un ojo. Somos tus amigos, y no vamos a dejar que un ególatra narcisista te arruine la vida. Aquella tarde, sentada en el acogedor salón de Ellis con una taza de té caliente, Kitty se sintió tranquila por primera vez en mucho tiempo. Sí, le esperaba una dura batalla. Sí, sería dolorosa y difícil, pero ya no estaba sola. La mañana del lunes comenzó para Kitty con una visita al despacho de Helen Davis. En las últimas 2 semanas, este lugar se ha convertido casi en un segundo hogar para ella. La pila de papeles sobre la mesa de la abogada crecía cada día. Extractos bancarios, escrituras de propiedad, informes corporativos. Buenos días. Helen me saluda sin levantar la vista de la pantalla del ordenador. Llegas justo a tiempo. Tengo noticias. Kitty se sentó en su silla habitual. Había perdido algunos kilos en las 2 últimas semanas. El estrés y las noches en vela le habían pasado factura. Pero un nuevo brillo apareció en sus ojos. La determinación de una mujer dispuesta a luchar por lo que quiere. David ha presentado una contrademanda. Helen levantó por fin la vista de la pantalla. Como esperábamos, intenta demostrar que toda la propiedad le pertenece exclusivamente a él o a la empresa. ¿Y qué posibilidades tiene? Kitty cerró las manos en puños. Si no fuera por un detalle interesante que he encontrado. Helen sacó varios documentos de una carpeta. Mira estas fechas. Hace 3 meses empezó a registrar de nuevo la propiedad. Pero lo interesante es que algunas de las transacciones están fechadas al revés. ¿Qué significa eso? Significa que intentó crear la ilusión de que estos bienes siempre le habían pertenecido solo a él, pero cometió varios errores. Por ejemplo, la fecha de esta escritura de la casa de campo es 2 días anterior a la compra de la casa. Kitty se inclinó hacia él y miró los papeles. ¿Y eso qué nos da? Nos da una baza, sonrió Helen. Falsificar documentos es un delito grave. Además, he encontrado otra cosa interesante en las cuentas de la empresa. Sacó otro archivo. ¿Ves estos pagos? Oficialmente, figuran como servicios de consultoría. Pero si miras las fechas y las cantidades... ¿Es dinero para Victoria? Adivinó Kitty. Sí, lo es. Utilizó fondos de la empresa para fines personales, y eso es fraude. En ese momento, llamaron a la puerta. La asistente de Helen trajo un fax. Esto acaba de llegar de los abogados del señor Anderson. Quieren una vista inmediata. Por supuesto que sí. Helen miró el documento. Quieren actuar con rapidez, antes de que tengamos oportunidad de indagar más, pero no lo conseguirán. ¿Qué hacemos?, preguntó Kitty, sintiendo que su corazón empezaba a acelerarse. Algo que no esperen. Helen descolgó el teléfono. ¿Cecilia? Prepara una solicitud de auditoría financiera completa de Anderson & Partners de los últimos 5 años y ponte en contacto con nuestro experto en derecho corporativo. Volviéndose hacia Kitty, le explicó. David cree que puede intimidarnos con un proceso rápido, pero se olvida de un detalle importante. No solo eras su mujer. Participaste activamente en el desarrollo de la empresa desde el principio. Sí, pero... Recuerda, ayudaste a organizar eventos corporativos, mantuviste contactos con socios, representaste a la empresa en actos benéficos. En los primeros años, incluso llevabas la contabilidad. Eso fue hace mucho tiempo. Kitty suspiró. Pero nos da derecho a exigir una auditoría completa de la empresa, y créeme, a David no le va a gustar. Al día siguiente se celebró la primera vista. David acudió con todo un equipo de caros abogados. Parecía confiado e incluso arrogante, sin apenas mirar a Kitty. A su lado se sentaba Victoria, vestida con un estricto traje de negocios. Ahora intentaba parecer una secretaria profesional, no la amante del jefe. Señoría, comenzó el abogado principal de David, mi parte está dispuesta a ofrecer un generoso acuerdo extrajudicial.
El señor Anderson acepta pagar a la SRA Anderson un salario decente y dejarle una casa en la costa. Que ya no es suya, comentó Helen en voz baja mientras se levantaba. Señoría, tenemos pruebas de ocultación sistemática de bienes y falsificación de documentos. Comenzó a exponer los documentos. Aquí vemos un intento de cambiar retroactivamente la propiedad de bienes inmuebles, y aquí hay pruebas de malversación de fondos corporativos. David estaba visiblemente tenso. Su abogado intentó objetar. Son acusaciones infundadas. Todas las transacciones fueron legales. ¿Entonces no tiene inconveniente en que se realice una auditoría completa de la empresa? Helen sonrió. Ya hemos solicitado una. Eso es absurdo. Habló David por primera vez en la reunión. Intentas destruir la empresa por rencor personal. No, señor Anderson, respondió Helen con calma. Solo queremos justicia, y si eso significa sacar a la luz todos sus fraudes financieros, que así sea. El juez revisó cuidadosamente los documentos presentados. Veo motivos suficientes para ordenar una auditoría financiera. También impongo la prohibición de cualquier transacción con propiedades hasta que concluya la investigación. Victoria se puso pálida. David susurró algo a su abogado, que sugirió de inmediato un receso para consultas. Se están poniendo nerviosos, comentó Helen mientras ella y Kitty salían al pasillo. Y esto es solo el principio. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que David no es el único que sabe jugar sucio. ¿Sabes lo que he encontrado en los documentos de la empresa? Resulta que Victoria no solo recibió honorarios de consultoría. Creó para ella un puesto ficticio con un salario inflado, utilizando fondos de la empresa para fines personales. ¿Y qué significa esto? Significa que los accionistas de la empresa van a estar muy descontentos cuando descubran cómo está gestionando su dinero su consejero delegado. Las semanas siguientes se convirtieron en una auténtica guerra. David intentó utilizar todos sus contactos para bloquear la investigación, pero cada paso que daba no hacía sino hundirle más en la red de sus propias mentiras. Cada nuevo día traía nuevos descubrimientos. Helen y su equipo desentrañaron metódicamente la compleja red de fraudes financieros de David. Resultó que los honorarios de consultoría de Victoria eran solo la punta del iceberg. «Mira esto». Helen extendió nuevos documentos sobre la mesa. En los últimos 6 meses ha creado 3 empresas fantasma. Oficialmente prestan servicios de consultoría a Anderson & Partners. En realidad es una forma de sacar dinero. «¿Cuánto?», preguntó Kitty en voz baja. «Casi $2 millones, y eso es solo lo que hemos podido rastrear en poco tiempo». En ese momento, uno de los ayudantes de Helen irrumpió en el despacho. «Noticias de última hora. David está intentando vender la villa en Italia». «No puede». Helen frunció el ceño. «El tribunal ha prohibido todas las transacciones inmobiliarias. Está organizando la venta a través de una empresa fantasma. Los documentos tienen fecha del mes pasado». ¿Más falsificaciones? Kitty negó con la cabeza. ¿Es que nunca aprende? Esta vez se ha pasado de la raya. Helen ya estaba marcando el número del juez. La violación directa de una orden de alejamiento es un delito penal. La siguiente vista judicial fue un infierno para David. Sus abogados intentaron justificar el intento de venta del chalet por un malentendido de fechas, pero el juez fue implacable. «Señor Anderson», la voz del juez era gélida. «Ha violado deliberadamente la orden judicial. Además, ha intentado ocultarlo falsificando documentos. En vista de las acusaciones previas de fraude financiero, remito el expediente a la fiscalía». David se puso pálido. Victoria, que estaba sentada entre el público, se levantó a toda prisa y se marchó sin mirar atrás. Kitty notó que su marido la seguía con una mezcla de desesperación y enfado. «Y ahora, la división de bienes», continuó el juez. «En vista de las irregularidades encontradas, nombro a un administrador judicial temporal para todos los bienes gananciales del matrimonio Anderson. No se podrán hacer transacciones sin su aprobación». Tras la vista, Helen parecía satisfecha. «Este es un punto de inflexión. A partir de ahora, todas las transacciones financieras se vigilarán de cerca. Y créeme, los auditores encontrarán muchas más cosas interesantes». Parecía destrozado. Kitty dijo pensativamente. «Porque su mundo se está desmoronando.
contestó Helen. Está acostumbrado a tener el control de todo y de todos, y ahora se le está escapando. Por la noche, Kitty recibió una llamada inesperada de Victoria. «¿SRA, Anderson? Creo que tenemos que hablar». «¿Sobre qué?», preguntó Kitty con frialdad. «Sobre David, sobre la empresa. Hay cosas que debes saber». Kitty estaba sentada en el despacho de Helen, aferrada a una taza de café frío. Frente a ella, Victoria jugueteaba nerviosa con su pulsera. En las 2 últimas semanas, la joven había cambiado notablemente. Su sonrisa confiada había desaparecido, el brillo de sus ojos se había apagado y le habían aparecido ojeras. «No sabía», empezó Victoria, evitando el contacto directo. «Es decir, sabía que estaba casado, pero me dijo que estabais separados, que vuestro matrimonio solo existía sobre el papel». «Un esquema clásico», comentó Helen secamente mientras tomaba notas. «Pero entonces empecé a notar cosas extrañas». Victoria continuó. «Llamadas que hacía en la otra habitación, reuniones que no anotaba en su agenda. Al principio pensé que era trabajo». «Pero no era trabajo». Kitty terminó por ella. Victoria negó con la cabeza. La semana pasada di accidentalmente con su segundo teléfono. Había mensajes, muchos mensajes, de distintas mujeres. Kitty sintió que un escalofrío le recorría los huesos. Pensó que ya nada podría sorprenderla, pero «tengo nombres». Victoria sacó una memoria USB de su bolso. «Y pruebas, fotos, mensajes, notas de reuniones. Él llevaba registros, como una contabilidad». Helen encendió el ordenador y empezó a mirar los archivos. Su rostro se volvió cada vez más serio. «Esto es todo lo de los últimos 10 años. Todo está documentado al detalle. Fechas, lugares, regalos, gastos». «¿10 años?», susurró Kitty. Todos los momentos que había tachado de estrés laboral, reuniones importantes y viajes de empresa pasaron ante sus ojos. «Y eso no es todo». Victoria se lamió los labios con nerviosismo. «Hace 2 meses, me quedé embarazada». Kitty levantó la vista bruscamente. Victoria parecía casi asustada. «Cuando se lo conté, él…» se rió. «Dijo que yo no era la primera y que no sería la última, y que él sabe cómo tratar estas cosas». «¿Qué quieres decir?». Helen se puso tensa. «En sus archivos hay información sobre 2 niños, un niño y una niña, de mujeres diferentes. Les está pagando dinero a través de empresas en el extranjero para mantenerlo en secreto». Kitty sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Niños. David tiene otros hijos. Mientras ella soñaba con tener otro hijo, él… «Necesito…». Se puso de pie, inestable. «Necesito tomar un poco de aire». «Por supuesto». Helen asintió. «Descansa un poco. La señorita Blake y yo repasaremos los detalles». En el pasillo, Kitty se topó con Margaret, que acababa de llegar para una reunión. «Cariño, ¿qué ha pasado? Estás blanca como la leche». «Él… tiene hijos». Kitty exhaló. «Otros hijos. Y lleva 10 años ocultándolo». Margaret se quedó paralizada y miró hacia otro lado. Algo en su reacción hizo que Kitty se tensara. «¿Lo sabías?». «Kitty, ¿lo sabías?». No era una pregunta, sino una afirmación. «¿Desde cuándo?». «Yo… me enteré de lo del primer hijo hace 3 años». Margaret contestó en voz baja. «Le vi por casualidad con un niño en un centro comercial de otra ciudad. Dijo que era el hijo de su socio». «¿Y le creíste?». «No. Hice mi propia investigación. Pero no sabía cómo decírtelo. Estabas tan feliz, tan orgulloso de tu matrimonio». «¿Así que decidiste dejarme vivir una mentira?». La voz de Kitty temblaba de rabia y dolor. «Intentaba insinuártelo. ¿Recuerdas cuántas veces te dije que David viajaba demasiado? ¿Cómo te sugerí que le visitaras en la oficina más a menudo?». «Oh, Dios». Kitty se apoyó en la pared. «¿Quién más lo sabía?». Margaret permaneció en silencio. «¿Quién más?». Kitty insistió. «Robert y Linda Harrison. Le vieron con su segundo hijo de vacaciones en Grecia. Y Thomas de contabilidad. Ayudó a ocultar los pagos». Kitty recordó todas esas fiestas, todas las reuniones amistosas donde se sentaban juntos, riendo,
hablando de la vida, y todo el tiempo sabían, ¿S.R.A. Anderson? Helen salió de su oficina. Debería ver esto. Las fotos estaban abiertas en la pantalla del ordenador. David y un niño de unos 8 años, jugando juntos al béisbol. David con una niña en un parque de atracciones, sentada sobre sus hombros, radiante de felicidad. Fotos de Navidad, cumpleaños, actuaciones escolares. James William Anderson, 9 años. Helen leyó el documento. Su madre es Samantha Reynolds, antigua dependienta, y Emma Rose Anderson, 6 años. La madre es Christina Porter, gerente de Relaciones Públicas de la sucursal de Boston. ¿Les dio su apellido? Kitty jadeó. No oficialmente, pero figuran como Anderson en los papeles de la pensión alimenticia. Y todos estos años. Kitty no pudo terminar la frase. Llevaba una doble vida. Helen terminó por ella. Una vida triple o incluso cuádruple, en realidad. Cada fin de semana, cada viaje de negocios estaba cuidadosamente planeado. Mira, este es su verdadero calendario. Las reuniones con Samantha y James están marcadas en rojo. Las reuniones con Christina y Emma están marcadas en azul. Y otras conexiones están marcadas en verde. ¿Y esto? Victoria señaló un archivo aparte. Una lista de personas que conocían y ayudaron a encubrir. Compañeros de golf que confirmaron su coartada. Colegas que encubrieron su ausencia. Incluso el chofer que le llevaba a reuniones secretas. Toda una red de mentiras, Kitty susurró. ¿Y yo era la única que no lo sabía? No la única, dijo Victoria en voz baja. Cuando descubrí lo de los niños, fue la gota que colmó el vaso. No quiero que mi hijo se convierta en otro secreto de su colección. ¿Te quedas con el bebé? Preguntó Kitty, mirando a la joven con ojos nuevos. Sí, y estoy dispuesta a declarar contra él ante un tribunal. Sobre todo, el fraude financiero, la doble vida, la forma en que utilizaba la empresa para ocultar sus gastos. Esto lo cambia todo. Helen comenzó a tomar nuevas notas. Con estas pruebas, podemos hacer algo más que ganar el caso de divorcio. Hay motivos para un proceso penal: fraude, falsificación, uso indebido de fondos corporativos. No estoy segura de querer hacer esto, Kitty dijo en voz baja. ¿Por qué? Preguntó Helen. Porque hay 2 niños ahí fuera que quieren a su padre, que no son culpables de sus mentiras. No quiero que les hagan daño. Es usted demasiado amable, señora Anderson, negó Victoria con la cabeza. Después de todo lo que ha hecho. Tal vez. Kitty se levantó. Pero yo no seré como él. No usaré a los niños como arma. Bueno, esa es tu decisión. Helen asintió. Pero aún así, utilizaremos esta información en los tribunales. Tiene que rendir cuentas de sus actos. Cuando Kitty salió de la oficina, ya era de noche. Permaneció sentada en el coche largo rato, incapaz de arrancar el motor. Las fotos estaban ante sus ojos. Un David feliz con hijos que ni siquiera sabía que existían. Todos esos años culpándose por no haber podido darle un segundo hijo. El teléfono vibró. Un mensaje de Ellis. ¿Cómo estás? Margaret me lo ha contado todo. No lo sé, contestó. Kitty contestó con sinceridad. Creo que nunca conocí a la persona con la que viví durante 35 años. Ven a verme, Ellis escribió. No deberías estar sola ahora. Kitty arrancó el coche. Le esperaba una noche en vela de descubrimientos dolorosos y decisiones difíciles. Pero al menos ahora sabía la verdad. Toda la verdad. Capítulo 11. Victoria. La sala del tribunal estaba abarrotada. Durante los meses que había durado el juicio, la historia de Kitty y David Anderson se había convertido en una de las más comentadas de la ciudad. Representantes de la comunidad empresarial, periodistas, antiguos amigos, todos querían ver el final de aquel drama. Kitty se sentó erguida, agarrada de la mano de Ellis, que no se había separado de su amiga en todo el proceso. Su vestido negro acentuaba su esbelta figura, pero sus ojos brillaban con determinación. En los últimos meses había aprendido a mantener la cabeza alta, a pesar de las habladurías y las miradas de reojo. David está sentado al otro lado de la sala, rodeado de sus abogados. Había envejecido notablemente con el paso de los meses,
con canas en el pelo y arrugas más profundas. Victoria no estaba con él. Hacía tiempo que se había mudado a otra ciudad, lejos del escándalo. «Pónganse de pie, el tribunal está a punto de comenzar», anunció el alguacil. La juez Margaret Thompson, conocida por su integridad e imparcialidad, tomó asiento. Levantó la vista de los papeles que tenía delante y miró al público. En el asunto del divorcio de Anderson contra Anderson, el tribunal, habiendo considerado todas las pruebas presentadas y oído el testimonio de las partes, está dispuesto a dictar sentencia. Katy sintió que el corazón se le aceleraba. Helen, sentada a su lado, le dio un apretón tranquilizador en el hombro. A lo largo de este proceso, continuó el juez, el tribunal ha recibido numerosas pruebas de la ocultación sistemática de activos, el fraude financiero y el uso indebido de fondos corporativos por parte del señor Anderson. David se tensó, y sus abogados empezaron a cuchichear nerviosos. Además, se ha demostrado que el señor Anderson intentó deliberadamente privar a la señora Anderson de su legítima parte del patrimonio conyugal mediante una serie de transacciones dudosas y documentos falsos. El juez hizo una pausa para mirar la página siguiente. Teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso, el tribunal ordena: en primer lugar, se declara disuelto el matrimonio entre Catherine Elizabeth Anderson y David James Anderson. Segundo, todos los bienes adquiridos durante el matrimonio, incluidos bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias e inversiones, se dividirán en las siguientes proporciones. Kitty escuchó cómo el juez enumeraba los bienes que pasarían a ser de su propiedad: la casa principal, la casa de campo, las carteras de inversión, la colección de arte que habían construido juntos. Pero lo más importante era otra cosa. Además, continuó el juez, dados los hechos probados del uso de fondos de la empresa para fines personales, el tribunal ordena que el 40% de las acciones de Anderson & Partners se transfieran a la señora Anderson. Un murmullo recorrió la sala. David se levantó bruscamente. «Señoría, esto destruirá la empresa». «Siéntese, señor Anderson». La voz del juez se volvió gélida. Debería haberlo pensado cuando utilizó fondos de la empresa para financiar su doble vida. Helen sonrió triunfante. Este momento era el resultado de meses de cuidadoso trabajo. Cada documento, cada testigo, cada prueba era una parte importante del rompecabezas. Una última cosa. El juez miró directamente a David. Teniendo en cuenta los hechos revelados de irregularidades financieras, el tribunal transfiere todos los expedientes del caso a la fiscalía para que continúe la investigación. Cuando terminó la vista, Kitty permaneció sentada largo rato. Había ganado, pero ¿por qué esta victoria le parecía tan amarga? ¿Estás bien?, preguntó Ellis en voz baja. No lo sé. Kitty respondió con sinceridad. Todavía no puedo creer que esto sea real. Señora Anderson, Helen se acercó a ellas. Tengo algunas noticias. Acaba de llamar la junta directiva de Anderson & Partners. Quieren reunirse con usted mañana. ¿Por qué? Están planeando destituir a David de la empresa. Con tu participación y el apoyo de los demás accionistas, es una posibilidad real. En ese momento, el propio David se acercó a ellos. Parecía destrozado, pero sus ojos aún ardían de ira. ¿Estás satisfecho? Has destruido todo lo que he construido durante años. No, David, replicó Kitty con calma. Usted mismo lo destruyó todo, con tus mentiras, tu fraude, tu traición. Aún así voy a encontrar la manera de recuperar la empresa. Siseó. Tengo contactos, Me temo que no, Helen interrumpió. En cuanto se hizo pública la noticia de tu fraude financiero, tus contactos empezaron a distanciarse de ti. Nadie quiere verse envuelto en un escándalo. Y David, añadió Kitty, poniéndose en pie. Sé lo de los niños, sobre James y Emma. Él se congeló, perdiendo su arrogancia por primera vez. No te preocupes, continuó ella. No te lo echaré en cara. No es culpa de ellos que su padre haya resultado ser un mentiroso. Con eso, se dirigió a la salida, dejando a David de pie en medio de la sala vacía. Al día siguiente, los periódicos estaban llenos de titulares. El divorcio escandaloso del año. El consejero delegado de Anderson & Partners lo pierde todo. Fraude financiero y doble vida. La historia de la caída de David Anderson.
Un nuevo giro en el caso de los Anderson. La fiscalía inicia una investigación. Victoria, que ahora vive en Boston, envió una breve carta. He dado a luz a una niña. No te preocupes, no le pido nada a David. Me avergüenzo de mi papel en todo esto. Has demostrado ser mucho más fuerte y noble de lo que podía imaginar. El Consejo de Administración de Anderson & Partners votó la destitución de David. Su lugar fue ocupado por un joven, pero experimentado directivo, que prometió restaurar la reputación de la empresa y la confianza de los inversores. Kitty recibió numerosas ofertas para vender sus acciones, pero las rechazó. Es parte de mi historia, explica. Y quiero asegurarme de que la empresa que una vez construimos juntos siga siendo un negocio honrado. La tarde siguiente a la finalización de los trámites, Kitty se sentó en su nuevo despacho de la sede central de la empresa. Delante de ella estaban las fotos que había encontrado entre las pertenencias de David. Él estaba con sus hijos, feliz y sonriente. ¿Qué vas a hacer con ellas?, preguntó Ellis, que había venido a visitar a su amiga. Se las voy a dar a David, contestó Kitty. No importa lo horrible hombre que resulte ser, esos niños le quieren, y se merecen tener estos recuerdos. Eres una mujer increíble. Ellis abrazó a su amiga. ¿Sabes lo que dijo Victoria antes de irse? Dijo que de lo que más se arrepentía no era de haber tenido una aventura con David, sino de no haberse dado cuenta de lo fuerte y digna persona que eras. Kitty sonrió entre lágrimas. ¿Sabes qué es lo más extraño? Casi le estoy agradecida. Si no hubiera aparecido, quizás seguiría viviendo en una jaula dorada de mentiras. ¿Y ahora? ¿Ahora? Kitty miró por la ventana a la ciudad de abajo. Ahora empiezo a vivir de nuevo. No más mentiras, no más miedo, no más necesidad de cumplir las expectativas de nadie. El teléfono de su mesa sonó. La junta directiva la esperaba para su primera reunión oficial. Kitty se levantó, cuadró los hombros y echó un último vistazo a las fotos. «Adiós, David», susurró. «Espero que encuentres la manera de ser mejor padre de lo que fuiste marido». Con eso, se dirigió a la reunión donde le esperaba una nueva vida, una vida que construiría en sus propios términos. Capítulo 12. Una nueva vida. Kitty estaba de pie en medio del salón vacío de su antigua casa. Durante 35 años, cada rincón de aquel espacio había estado lleno de recuerdos, tanto felices como amargos. Aquí es donde una vez celebraron los primeros éxitos de la empresa, donde su hija dio sus primeros pasos, donde pasaban las noches de Navidad con los amigos. «Las últimas cajas están empaquetadas», dijo. Ellis dijo mientras bajaba las escaleras. «Los de la mudanza llegarán dentro de una hora». Kitty asintió, pasando la mano por la chimenea de mármol. ¿Cuántas tardes había pasado aquí sentada con un libro, esperando el regreso de su marido? Ahora sabía dónde pasaba realmente esas tardes. «¿Estás seguro de la venta?», Ellis preguntó con cautela. «Según la orden judicial, la casa es toda tuya. Podrías quedarte». «No». Kitty negó con la cabeza. «Todas las habitaciones de aquí están impregnadas de mentiras. Quiero empezar de cero». Sacó del bolso las llaves de su nuevo apartamento. Un apartamento moderno en el centro histórico de la ciudad, con enormes ventanales y vistas al parque, era todo lo contrario de aquella mansión pretenciosa. Hablando de nuevos comienzos, Ellis sonrió misteriosamente. ¿Has decidido qué vas a hacer con la casa de Maple Street? Kitty sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Hacía una semana había encontrado por casualidad un anuncio de un antiguo edificio en el Distrito de las Artes. La antigua tienda de antigüedades, con sus techos altos y sus grandes vitrinas, parecía el lugar perfecto para... «Estoy pensando en una galería», dijo en voz baja. «¿Sabes cuánto tiempo llevo soñando con ella?» «Lo sé». Ellis asintió. «Y recuerdo cómo David siempre encontraba razones por las que no era el momento adecuado». Decía que no era serio. Kitty sonrió amargamente. Que no entendía el negocio, que solo era un capricho. ¿Y ahora? Y ahora tengo dinero suficiente, experiencia en una fundación de arte y, lo más importante, nadie que me diga que no. Ellis abrazó a su amiga. Por fin puedo ver en tus ojos la luz que se apagó hace años. Una semana después,
Kitty estaba de pie en medio del espacio vacío de su futura galería. Las antiguas vigas de madera del techo, la mampostería restaurada y los enormes ventanales creaban una atmósfera especial. «Necesita mucho trabajo», dijo el arquitecto que contrató para la reforma, «pero el potencial es increíble». «¿Cuánto tiempo llevará la renovación?» «De 3 a 4 meses, si trabajamos duro. ¿Ya tienes un concepto?» «Sí». Kitty sacó una carpeta de bocetos. «Quiero crear un espacio no solo para vender arte. Debe ser un lugar de encuentro para artistas y coleccionistas, una plataforma para jóvenes talentos». Desplegó los planos. «Aquí habrá una sala de exposiciones principal y un espacio de cámara para pequeñas exposiciones. En la segunda planta habrá una cafetería y un lugar para reuniones creativas». «¡Ambicioso!», dijo el arquitecto. «Llevo 20 años esperando este momento». Kitty sonrió. «Créame, he pensado en todo». Los meses siguientes pasaron volando como un día. Kitty se sumergió de lleno en las obras de la galería. Seleccionaba personalmente los materiales para la decoración, se reunía con los artistas y planeaba las primeras exposiciones. Su nuevo apartamento se fue llenando de vida. En lugar de muebles macizos y pomposas lámparas de araña, hay formas modernas y ligeras y mucha luz. En las paredes hay obras de jóvenes artistas que ella ya ha descubierto. «Has cambiado», comentó una vez. Comentó una vez Ellis, sentada con una amiga en el balcón. «Es como si tuvieras 10 años menos». «Me siento libre», respondió. Contestó Kitty. «Por primera vez en años, no tengo que ajustarme a las expectativas de nadie». En ese momento, sonó su teléfono. Lauren, su hija. «Mamá, acabo de pasar por delante de tu galería. Tiene una pinta increíble. Deberías ver lo que hay dentro». Kitty sonrió. «Cuando vuelvas de tu viaje de negocios, te la enseño». «¿Sabes?». La voz de su hija sonaba pensativa. «Estoy orgullosa de ti. Después de todo lo que le pasó a papá, no te rompiste, te hiciste más fuerte». Kitty sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, cariño. Eso significa mucho para mí». Tras la conversación, permaneció sentada en el balcón durante largo rato, contemplando la ciudad mientras se preparaba para la noche. En otro lugar, en otro barrio, en otra vida, David intentaba recuperar su reputación. Ella había oído que había vendido su participación en la empresa y se había trasladado a otra ciudad. «¿En qué estás pensando?», Ellis preguntó. «¿Sabes lo que es raro?». Kitty se volvió hacia su amiga. «Ya no me siento enfadada, ni con él, ni con Victoria, ni siquiera con esos amigos que sabían la verdad y se callaron. Se llama dejar ir», dijo Ellis sabiamente. «Supongo». Kitty se levantó. «Ahora vamos. Tengo una reunión con un joven artista. Tienes que ver su obra, es increíble». Una semana antes de la inauguración de la galería, Kitty recibió una carta inesperada. Victoria envió una foto de su hija y un breve texto. «La he llamado Hope, porque tu historia me enseñó que siempre hay esperanza para una nueva vida». Kitty contempló durante largo rato la foto de la niña que podría haber sido su hijastra en otras circunstancias. Luego, metió cuidadosamente la foto en un sobre y envió una breve respuesta. «Gracias. Os deseo felicidad a las dos». El día de la inauguración de la galería fue soleado y cálido. La primera exposición reunía las obras de 3 jóvenes artistas que Kitty había descubierto durante sus viajes por los barrios artísticos de la ciudad. «¿Kitty Anderson?», se le acercó un hombre mayor vestido con un elegante traje. «Represento a la Asociación Nacional de Galeristas. Estamos impresionados con su concepto y nos gustaría ofrecerle una colaboración». «Gracias, pero…». Dudó un momento. «Ahora solo soy Kitty Mitchell. He recuperado mi nombre de soltera». «Si usted lo dice, señorita Mitchell», sonrió el hombre. «Entonces, ¿qué tal una colaboración?». Kitty miró alrededor de su galería. Las paredes decoradas con cuadros, visitantes elegantes con copas de champán, jóvenes artistas discutiendo sobre arte. Todo era exactamente como ella había soñado. «Me encantaría ir», respondió. «Pero con una condición. Tenemos que crear un programa de apoyo a los jóvenes talentos». ¿Tiene alguna sugerencia concreta? «Oh, créame, he acumulado un montón de ideas en los últimos 20 años». Al anochecer, cuando los últimos invitados se habían marchado, Kitty estaba junto a la ventana de su galería.
En el cristal, en letras doradas, estaba escrito Mitchell Art Gallery, su galería, su sueño, su nueva vida. Por ti. Ellis levantó su copa de champán. Por la mujer que demostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Por todos nosotros, respondió Kitty, brindando por su amiga. Por las segundas oportunidades y los nuevos comienzos. Su reflejo se reflejó en la ventana. Una mujer elegante, con la cabeza alta y una sonrisa feliz. Una mujer que por fin se había encontrado a sí misma.